Cordial saludo, me presento. Mi nombre es Gloria Becerra y junto a mis compañeros Julián Durán y Angie Montenegro vamos a explicar el capítulo 1 del libro de Anthony Weston, Las claves de la argumentación. Primero que todo les voy a dar una breve introducción de lo que ustedes se van a encontrar en este libro. Aquí tendrás a la mano las claves básicas para llevar a cabo un buen texto con argumentos precisos. Según Anthony, este libro ayudará a los escritores para que puedan evaluar un argumento y escribir bien un artículo. ¿Por qué es importante argumentar? Algunas personas piensan que argumentar es una forma de tener una discusión verbal con otra persona, pero en realidad no. Argumentar nos obliga a investigar sobre determinado tema, a informarnos para poder defender nuestras opiniones, nuestros argumentos. Todas las claves de este libro tienen un propósito: enseñarnos a escribir argumentos y enseñarnos a escribir ensayos. Hay argumentos por analogía, de autoridad, acerca de causas, argumentos deductivos. Este libro con estas claves nos va a enseñar a escribir argumentos a base de ensayos a base de argumentos. En pocas palabras, es un libro que nos enseña las claves para argumentar y desempeñar mejor el arte de escribir y evaluar argumentos. Sin más que decir, iniciemos con el capítulo 1, que es el que venimos a hablar el día de hoy. La composición de un argumento corto. Este capítulo tiene algunas reglas generales. La composición de un argumento corto. El capítulo 1 nos ofrece algunas reglas generales de la composición de un argumento. La primera regla es distinguir entre premisas y conclusión. El primer paso para construir un argumento es preguntarnos qué estoy tratando de dar a entender y cuál es mi conclusión. Hay que recordar que la conclusión es la afirmación a favor de la cual estamos dando las razones, y las afirmaciones mediante las cuales ofrecemos las razones son llamadas premisas. Winston Churchill da un ejemplo, el cual dice: sea optimista, no resulta de mucha utilidad ser de otra manera. Claramente podemos observar que este es un argumento, ya que sea optimista es la razón y no resulta de mucha utilidad ser de otra manera es la premisa. La conclusión y la premisa de este argumento es bastante obvia, ya que en otros argumentos podemos observar que la conclusión y la premisa no son bastante obvias hasta que se nombran o se señalan. Cuando utilizamos un argumento en forma de indagación, podemos comenzar por la conclusión que queremos defender. Tenemos que exponer con claridad, debemos expresarnos optimistas y debemos decirlo explícitamente. La segunda regla es presentar nuestras ideas en un orden natural. Usualmente los argumentos cortos se dividen en unos párrafos donde debemos poner primero la conclusión seguida de nuestras propias razones, o exponer primero las premisas y extraer las conclusiones al final. En cualquier caso, hay que expresar las ideas en un orden tal que sea entendible mientras se muestra la forma del argumento y el pensamiento de nosotros de forma natural. Las premisas deben estar entrelazadas naturalmente, ya que si no lo están, hay que leer una o dos veces para entender dónde podemos encontrar las conclusiones. También esto puede ocasionar que en casos hay lectores que no son tan pacientes, entonces para evitar esto debemos ordenar las ideas de forma en que podamos mostrar nuestro argumento de forma natural. Parte de premisas fiables. Una premisa es una afirmación o un pensamiento que se da como cierto o también niega un hecho, y también sirve como base para un razonamiento. ¿Qué es un razonamiento? Este es un proceso intelectual o lógico que se da del pensamiento humano. Como ejemplo de premisa se podría dar una corta, que sería: los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Entonces, utilizando estas dos premisas, se podría dar una conclusión, que sería: Sócrates es mortal. Como segundo ejemplo de una premisa corta se podría decir: las aves tienen plumas y pico. Las gallinas tienen plumas y pico. Entonces, usando estas dos premisas,
se podría concluir que las gallinas son aves. En el texto nos dan ejemplo como premisas. Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Por lo tanto, parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. ¿Por qué debemos esperar lo que nunca podemos encontrar? Esta premisa por lo menos necesita una justificación, porque los argumentos no están siendo lo suficientemente sólidos para darnos a entender por qué el hombre no puede alcanzar la felicidad. Ya que como nos dice en el texto, si las premisas son débiles tendremos que esperar una conclusión débil. Como siguiente hablaré sobre sea concreto y conciso. ¿Qué es ser concreto? Ser concreto se opone a todo lo general o abstracto, ya que se refiere a todo aquello que sea determinado y preciso. ¿Por qué se opone a lo general? Ya que esta palabra significa común a todo, y necesitamos términos técnicos para poder generalizar todo aquello en común. Como ejemplo podríamos decir, no quiero más excusas, necesito una respuesta concreta. Como siguiente hablaremos de conciso, que significa ser breves para expresar un concepto con precisión y exactitud. Como ejemplo podríamos decir, el juez le pidió al acusado que fuera más conciso y que se limitara a responder aquello que le estaban preguntando. Esos dos términos, como lo son ser concreto y conciso, tienen en común la palabra precisión, ya que para poder armar un texto o un argumento, la palabra precisión en ello tiene que ser fundamental para lo que vamos a hablar. La quinta regla nos habla de evitar el lenguaje emotivo. Aquí Antoni nos enseña a plasmar y a transmitir un argumento sin utilizar este lenguaje, ya que es el que influye en los sentimientos de los lectores. Si su argumento es serio y sincero, no tiene por qué utilizarlo, debido a que sus lectores no han comprendido correctamente qué es lo que el escritor quiere dar a entender. El ejemplo que nos da Antoni es el siguiente. Tras permitir que sus antaños orgullosos trenes de pasajeros cayeran vergonzosamente en el olvido, América está moralmente obligada a restablecerlos ya. El argumento que nos da Antoni es un claro ejemplo de por qué no debemos utilizar el lenguaje emotivo. Aquí nos dice que los trenes de pasajeros cayeron vergonzosamente en el olvido. Nos deja muchas dudas. ¿Por qué cayeron en el olvido? ¿Por qué es vergonzoso? ¿Por qué América tiene que hacer algo para restablecerlos? En este ejemplo, el autor no da una idea concisa y clara de lo que quiere explicar, solo le crea una emoción al lector y muchas dudas. Eso es lo que Antoni nos enseña para que no coloquemos en nuestros argumentos y no caigamos en el error. La sexta regla de Antoni nos habla de utilizar términos consistentes. Los argumentos dependen de conexiones claras y concisas entre la premisa y la conclusión. Un ejemplo que nos da Antoni de cómo hacerlo y cómo no hacerlo es el siguiente. Si usted estudia otras culturas, entonces comprenderá que hay una diversidad de costumbres humanas. Si entiende la diversidad de las prácticas sociales, entonces cuestionará sus propias costumbres. Si le surgen dudas acerca de la manera en que tiene que actuar, entonces se volverá más tolerante. Por lo tanto, si amplía su conocimiento de antropología, entonces será más probable que acepte otras personas y prácticas sin criticarlas. Si usted estudia otras culturas, entonces comprenderá que hay una diversidad de costumbres humanas. Si comprende que hay una diversidad de costumbres humanas, entonces cuestionará sus propias costumbres. Si cuestiona sus propias costumbres, entonces se volverá más tolerante. Por lo tanto, si usted estudia otras culturas, entonces se volverá más tolerante. Bueno, aquí el ejemplo nos pone claramente dos formas de argumentar de una determinada manera, donde el autor utiliza una premisa entre el sí y entonces, utilizando una cadena en la cual del ejemplo sí evidenciamos una secuencia con los mismos términos. Como podemos ver, si usted estudia otras culturas, entonces comprende que hay una diversidad de costumbres humanas, y con eso comienza la siguiente frase. Si comprende que hay una diversidad de costumbres humanas, entonces cuestiona sus propias costumbres y vuelve y comienza con ese mismo término. A diferencia del ejemplo no, este busca de sinónimos o significados similares. Esto hace que el lector se confunda a la conclusión que el autor quiere llegar. La séptima y última regla que vamos a ver en el capítulo 1 es la de usar un único significado para cada término. En este punto el autor nos quiere dar a entender
que nuestros argumentos deben seguir palabras con único sentido o significado para evitar la ambigüedad. Un ejemplo de ello es: las mujeres y los hombres son física y emocionalmente diferentes. Los sexos no son iguales. Entonces, y por lo tanto, el derecho no debe pretender que lo seamos. En este argumento podemos ver que la palabra igual significa para las características física y emocionalmente en la primera parte, donde dice que las mujeres y los hombres son igual emocional y físicamente. En la segunda parte ya dice que entonces, y por lo tanto, el derecho no debe pretender que lo seamos. O sea, que ante la ley los hombres y las mujeres no son iguales. Ya corregido el error de estos términos, lo podemos decir de esta manera: las mujeres y los hombres no son física y emocionalmente idénticos. Por lo tanto, las mujeres y los hombres no merecen los mismos derechos y oportunidades. Aún corregido este error, este argumento es insuficiente y no es claro por falta de información para llegar a una conclusión. Debemos de ser muy cuidadosos al momento de escoger nuestros términos y utilizarlos para evitar caer en la ambigüedad. De esta manera podemos tener un argumento más sólido y preciso como que queremos demostrar en nuestra conclusión. Ya para terminar, este es un argumento de lo que pensamos del COVID-19. Esta epidemia nos ha enseñado mundialmente que no estamos preparados para este tipo de situaciones, en la cual nos vemos afectados o vulnerables, dado que se han contagiado más de 4 millones de personas y han fallecido 323.000, y al día de hoy no se ha denunciado una cura. Por esta razón se evidencia que no estamos preparados para este tipo de contingencias. Nosotros pensamos que esta epidemia nos ha enseñado mundialmente que no estamos preparados para este tipo de situaciones. Lo argumentamos con las estadísticas de que se han contagiado 4 millones de personas y han fallecido 323.000, para llegar a una conclusión de que al día de hoy no se ha anunciado una cura y que por eso no estamos preparados para una contingencia. La importancia de los signos de puntuación en un texto, aparte de limitar las frases y los párrafos, y los signos de puntuación establecen la jerarquía sintética de las preposiciones y en consecuencia dan estructura a un texto. Con los signos de puntuación se logra ordenar las ideas y jerarquizarlas según su importancia. Asimismo, podemos eliminar ambigüedades. Se puede decir que los signos de puntuación dan sentido a un texto. Su correcto uso implica el dominio de la sintaxis y de la gramática de la lengua en general. En la puntuación genérica encontramos la coma, los dos puntos, el punto coma y los puntos suspensivos. La puntuación utilizada en los textos está basada en el empleo de signos frecuentemente llamados blancos, asociados a los índices o componentes alfanuméricos, que asimismo no constituyen frases. Por ejemplo, las marcas que señalan los títulos, los subtítulos o los intertítulos, las llamadas a fin de página o a fin de capítulo, los resúmenes y los índices de contenido.